estructurales cardíacas, obvio, estructurales, estructurales del corazón, que se va a asociar a síntomas de congestión, que pueden ser tanto pulmonar, congestión, congestión que puede ser pulmonar o sistémica. Y por el chat me gustaría que empiecen a escribir cuáles son algunos signos de congestión cística y los voy leyendo. Y la otra, o, esto es O, congestión sistémica, o elevación de los péptidos natriuréticos. ¿Sí? ¿Se entrecorta? Ya está mejor. Se sigue entrecortando. Por momentos, doctora. Voy a apagar el video para que se optimice mejor el uso del internet. Sí, porque a esta hora, sábado de la noche, todo el mundo estaba pegado a la hepatomegalia, la citis. ¿Qué otros ejemplos más conocen sobre congestión sistémica? A nivel del cuello, ¿qué observamos en la congestión sistémica, por ejemplo? Ingurgitación yugular, perfecto. A nivel hepático, ¿qué podemos tener? Hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ¿sí? También los edemas es clásico de la congestión sistémica. Entonces, alteración funcional o estructural del corazón asociada a congestión pulmonar o congestión sistémica o elevación de péptidos natriuréticos. ¿Sí? Péptidos natriuréticos que van a tener diferentes valores. Pero lo único que nos importa ahora es que hay una elevación de péptidos natriuréticos. Cada laboratorio van a ver que tiene sus valores normales. Usualmente, por ejemplo, el BNP más de 35 miligramos y el NT-proBNP más de 135. ¿Sí? Entonces, que incluso puede variar si el paciente está de forma ambulatoria o el paciente está hospitalizado. La falla cardíaca se va a clasificar de acuerdo a una medida, que es la llamada la FEBI, ¿sí? Que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Han escuchado sobre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? Entonces, ¿qué quiere decir? El corazón en diástole se llena de sangre y un porcentaje de esta sangre va a ser inyectada hacia la aorta. Entonces, este porcentaje de sangre del total de sangre al final de la diástole es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Lo normal tiene que ser incluso más del 60%, pero la falla cardíaca se va a clasificar precisamente de acuerdo a este valor. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos dicho que esto es de acuerdo a la fracción de eyección, que es también muy usualmente llamada como la FEBI. La FEBI, ¿sí? Muy usualmente llamada como la FEBI. Entonces puede haber puntos de corte para poder clasificar la falla cardíaca. Tenemos un punto de corte que es menor o igual a 40%. Y cuando tenemos una fracción de eyección menor o igual al 40%, decimos que es una falla cardíaca, vamos a poner FC, con fracción, o sea, FEBI reducida. Así se llama. Si encontramos una fracción menor al 40%, vamos a decir que el paciente tiene falla cardíaca con FEBI reducida. Luego podemos tener que el paciente tenga falla cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que esté entre 40 que esté entre 40 y 49. Y esto que le decimos levemente reducido. Fracción de falla cardíaca FEBI levemente reducido. Este rayo está que parece. Levemente reducido. Otra vez.
Ya, levemente reducida. Otra opción es que tengamos que la FEBI es mayor del 50%. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el paciente tiene una fracción de una falla cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿sí? Una falla cardíaca preservada o conservada. Usualmente el término que se usa en las guías es preservado. Pero tenemos un cuarto tipo. No está preservado. Pero tenemos un cuarto tipo. Los pacientes que hayan tenido fracción de eyección menos del 40%, que con el manejo que da cardiología sube la fracción de eyección. Más de 40% en el seguimiento. ¿No? Tuvieron menos de 40%, pero durante el seguimiento, durante el manejo sube. Entonces va a ser una falla cardíaca con FEBI recuperada. Cuando antes tenían menos de 40%, pero ahora tienen más. FEBI recuperado. Entonces, esa es la clasificación actual, porque ha salido una guía este año, la americana de falla cardíaca, y el año pasado salió la europea. Entonces, son conceptos recientes. FEBI menos de 40% reducida, de 40 a 49 FEBI levemente reducida, más de 50 es preservada, y las pacientes que tuvieron fracción de eyección menos de 40%, pero luego con el manejo que da cardiología sube la fracción de eyección, son pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI recuperada. Entonces, ¿cómo es que se entiende que se produce la falla cardíaca? Hemos visto que la falla cardíaca es un daño estructural o funcional del corazón que se asocia a signos de congestión pulmonar o sistémica o elevación de los proteínas natriuréticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El corazón no puede satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo debido a que presenta falla cardíaca. Por eso es que se ve este corazón que está todo cansado y pidiendo ayuda. Entonces, nuestro propio cuerpo va a tener un poco hacer equilibrio de lo que no puede hacer el corazón. Entonces el corazón no le puede dar volumen, no le puede dar flujo a todas las partes del cuerpo. Entonces los otros órganos lo van a sentir como que digamos falta volemia, ¿no? Nos falta volemia, entonces hay que aumentar volemia. Una parte del cuerpo dice eso. Entonces, por ejemplo, el cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber un incremento de la liberación de ADH. Ujú. Va a haber un incremento. Va a haber un incremento de la liberación de la hormona antidiurética para que se incremente la volemia precisamente, que en cardiología se llama precarga. De verdad, no sé qué pasa con la tableta que está que aparece en líneas por todo lado. Bueno, te voy a ir hablando y las cosas que pueda voy a ir escribiendo, sí, para que esta presentación no se haga larga y no se haga aburrida, porque si vamos a esperar que la tableta funcione bien, porque no está funcionando, a pesar que la probé. Ok, entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza a sentir, el corazón no puede mandar flujo adecuado a todas las partes del cuerpo, entonces tenemos que aumentar la precarga. ¿Cómo aumentamos la precarga? A través de la liberación de la hormona antidiurética, ¿no? Orinamos menos y empezamos a retener más líquido, como se dice, para tener más volemia y tener más precarga. ¿Qué sucede también? El riñón empieza a tener menor flujo. Entonces, al tener menor flujo, activa el otra vez, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sí, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué es lo que hace el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Va a hacer dos cosas. Una, aumentar la precarga, porque también va a inhibir que tengamos mayor diuresis, va a aumentar la precarga y también va a aumentar la poscarga. Sí, va a aumentar la poscarga ya que sabemos que el angiotensinógeno produce aumento de la resistencia vascular. Entonces va a aumentar la poscarga y la precarga. El riñón hace dos cosas, aumenta precarga y poscarga, y el cerebro va a aumentar la precarga a través de la liberación de la hormona antidiurética.
Por otro lado, ¿qué más vamos a tener? El corazón también va a liberar norepinefrina, ¿sí? Es por eso que va a aumentar también la poscarga. Entonces va a hacer esas dos cosas, aumenta precarga y poscarga, y el riñón también va a hacer ambas cosas, aumentar la precarga y la poscarga. Pero ¿qué sucede? Aquí vemos un angelito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este angelito? Son los péptidos natriuréticos, que van a intentar compensar lo que está, lo que está sucediendo con los otros órganos, que están intentando compensar lo que le falta al corazón. Entonces, estos va a empezar a liberarse los péptidos natriuréticos. Y como su nombre lo dice, los péptidos natriuréticos van a favorecer, van a aumentar lo que es la diuresis, ¿sí? Van a aumentar la diuresis. Van a incrementar la diuresis y van a favorecer la vasodilatación. Vasodilatación. Perfecto. Entonces lo que se entiende es que el cerebro, el riñón, va a intentar compensar lo que el corazón no puede hacer, pero esto poco a poco va a tener un efecto deleterio sobre el corazón. El angiotensinógeno favorece el remodelamiento cardíaco y eso va a empeorar la falla cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente los fármacos para mejorar la calidad de vida, reducir la cantidad de hospitalizaciones e incluso reducir la mortalidad en estos pacientes, van a ser fármacos que actúen precisamente sobre estos mecanismos que utiliza el cuerpo. Por ejemplo, contra el sistema renina-angiotensina, aldosterona que tenemos, vamos a usar los IECAS o los ARA2 para poder inhibir ese sistema. Luego dijimos que el cerebro va a aumentar la postcarga a través de la liberación de norepinefrina y es aquí donde van a actuar los beta bloqueantes para poder inhibir este efecto que tiene el cerebro sobre el corazón. Y así van a ir apareciendo todos los fármacos que se utilizan para, como les dije, reducir la cantidad de hospitalizaciones, reducir la mortalidad de estos pacientes. Aunque en realidad un paciente que tiene falla cardíaca, como hace poco en un congreso de síndrome coronario agudo decía, si pues ya llegó a falla cardíaca, quiere decir que nosotros como médicos hemos fallado. Hemos fallado porque hay diferentes enfermedades, factores de riesgo que favorecen que un paciente tenga falla cardíaca y muchas veces no la manejamos. Estamos en el SERUMS, tenemos pacientes con obesidad, con hipertensión no controlada, con diabetes, que luego terminan teniendo falla cardíaca. Entonces, en realidad, que un paciente llega a falla cardíaca, en realidad, lo que nos demuestra es que el sistema de salud no está funcionando adecuadamente y menos en el tema de prevención, donde realmente se podría ahorrar mucho. Porque un paciente con falla cardíaca, igual el pronóstico se va haciendo sombrío con el pasar del tiempo y la única forma de mejorar la falla cardíaca completamente es al final el trasplante cardíaco, que tampoco el trasplante cardíaco es algo que te vaya a salvar, ¿no? Máximo un corazón dura 11, 12 años si es que hay una adecuada respuesta a la medicación que se utiliza, porque incluso hay pacientes que hacen rechazo de órganos trasplantados, ¿no? Y esos pacientes se acorta el tiempo de vida del corazón trasplantado. Entonces la mejor forma de evitar la falla cardíaca es no llegando a esto, ¿no? A través del control de factores de riesgo. Entonces, tenemos la etiología. ¿Cuál creen que es la causa más frecuente de falla cardíaca? Eso sí, pregunta de examen de INAM, pregunta de examen de recientado médico. ¿Cuál es la causa más frecuente de falla cardíaca? Nos dice la hipertensión arterial, por allí sale un término, la aterosclerosis. Precisamente vamos a poner acá la cardiopatía isquémica, que es un tema que han visto también con Karen Alayo, que es residente de primer año del Revaliati, ¿sí? Entonces, la cardiopatía isquémica, o sea, el infarto de miocardio o el síndrome coronario crónico, conocido anteriormente como angina estable, pero ahora se conoce como síndrome coronario crónico, es la primera causa de falla cardíaca. La segunda causa, como pueden ver aquí,
es la hipertensión arterial. Esa es la segunda causa de falla cardíaca. Estamos hablando, o sea, si ustedes tienen pacientes en el serum que tienen hipertensión arterial y no la manejan, va a tener una falla cardíaca. Y la tercera causa de falla cardíaca son las valvulopatías. ¿Y saben cuál es la valvulopatía más frecuente? ¿Cuál es la valvulopatía más frecuente? Nos dicen por ahí estenosis mitral. ¿Qué dicen los demás? La estenosis aórtica. Sí, aórtica. Pacientes mayores de 70 años, lo primero que pensamos es que es de causa degenerativa. Y pacientes menores de 70 años, ¿qué pensamos? Un paciente, digamos, que viene de 30 años con estenosis aórtica, ¿en qué pensamos? Tenemos un paciente que tiene 30 años, viene con estenosis aórtica. ¿En qué pensamos? Yo sé, ¿hiperreumática que allí? No. Pensamos en una cardiopatía congénita, que es la válvula aórtica bicúspide. Un paciente menos de 30, menos de 70 años que tiene estenosis aórtica, pensamos en que tiene estenosis aórtica asociada a una válvula bicúspide. Pensamos que tiene tres cúspides, tres valvas. Y el válvula bicúspide sería que tiene solo dos. Entonces, ya hemos visto la fisiopatología de la falla cardíaca, hemos visto la definición de falla cardíaca, hemos visto cómo se divide de acuerdo a la fracción de eyección. Entonces ahora vamos a ver, hemos visto la etiología, la causa más frecuente de la cardiopatía isquémica, seguida de la hipertensión arterial y luego seguida de las valvulopatías con la estenosis aórtica a la cabeza. Y ahora vamos a ver los desencadenantes. ¿Por qué? Porque la falla cardíaca, si bien es cierto, tenemos etiologías, pero el paciente puede ser que esté manejado adecuadamente y reduzca la cantidad de hospitalizaciones. Pero un paciente que no se maneja adecuadamente va a tener reingresos hospitalarios o incluso por la progresión propia de la enfermedad. Entonces, ¿cuáles van a ser estos desencadenantes de la falla cardíaca? Vamos a tener principalmente el incumplimiento, ¿sí? Que nuestro paciente no cumpla con la medicación. ¿Por qué en falla cardíaca es tan fácil que los pacientes incumplan? No entiendo porque aparece esa línea. Incumplimiento. Y sigue apareciendo. Bueno, vamos a imaginar que no está. Entonces, el incumplimiento es fácil de que se produzca en la falla cardíaca por diferentes motivos. Pero el principal es que son demasiadas pastillas las que toma un paciente con falla cardíaca. Imagínense tomar 4, 5, 6 pastillas al día. ¿Qué tan fácil va a ser incluso para nosotros que somos médicos? Hasta a veces cuando nos recetan, digamos, un AINE cada 8 horas, ni siquiera a veces logramos poder tomarlo, porque hacemos diferentes cosas y no se nos olvida. Imagínense tomar 6, 7, 8 pastillas al día, no es fácil y el paciente tiene que estar muy empoderado, tiene que conocer mucho sobre su enfermedad para que realmente entienda el valor de cada pastilla que está tomando, para que así no se olvide o tener alguna forma, ¿no? Por ejemplo, ahora que en los celulares hay recordatorios, hay alarmas para el fármaco, hay incluso aplicaciones que te hacen acordar qué pastilla debes tomar, e incluso se puede poner qué color es la pastilla, para, digamos, un adulto mayor que no puede ver las letras chiquititas de la pastilla en una aplicación de celular sí puede aparecer el color de la pastilla. O sea, uno registra, ¿no? Una persona joven le puede registrar qué color es la pastilla, de qué forma, para que el adulto mayor, digamos, en un caso de que iba solo, pueda tomar la pastilla solo, aunque no es lo ideal. Pero entonces es muy fácil que los pacientes tengan este incumplimiento de la medicación. En segundo punto es que hay un incremento del ingreso de líquidos. Los pacientes que tienen falla cardíaca tienen que tener un adecuado control del líquido que ingiere y así también del sodio, o sea, del cloruro de sodio que consume. Pero si bien es cierto, algunos estudios no son tan concluyentes con respecto al sodio, pero lo que sí se les sugiere y se les enseña en tópicos de falla cardíaca en hospitales que lo tienen, que sí deben tener un control adecuado del sodio, del
del agua que consumen los pacientes. Luego, el tercer desencadenante, hemos visto que el primero y la más frecuente es que no toma su pastilla. El segundo, que está ingiriendo demasiados líquidos. Y el tercer es que se infectó. ¿Sí? Tiene una infección. Entonces puede tener una infección urinaria, puede tener una neumonía, y esto desencadena a que presente el paciente falla cardíaca aguda, ¿no? O sea, que ya tenía falla cardíaca, que estaba manejado adecuadamente y de un momento a otro se congestiona. Entonces tenemos que buscar estas causas, buscar que tenga buena adherencia, que no esté consumiendo mayor cantidad de líquidos y que no se haya infectado. Entonces siempre se evalúa esos sentidos. Y el cuarto es la anemia. Es por eso que en la guía de falla cardíaca lo que aparece es el manejo de la anemia. Y también en tópicos de falla cardíaca los pacientes vienen a recibir hierro endovenoso. ¿Por qué sería mejor el hierro endovenoso en un paciente con falla cardíaca que, que el hierro vía oral? ¿Qué dicen? ¿Cuál puede ser la explicación de que al paciente se le prefiera dar hierro endovenoso y no hierro vía oral? ¿Qué dicen? ¿Por qué le daría a un paciente con falla cardíaca? En realidad, se les prefiere a los pacientes endovenoso. Sí, se les prefiere endovenoso porque el edema no solamente es a nivel de miembros inferiores, también hay un edema intestinal. Entonces los fármacos se van a absorber en menor proporción. Entonces, por eso se prefiere el hierro endovenoso. Entonces le haces estudio de perfil de hierro a estos pacientes para poder iniciar el tratamiento y así eh, mejorar la cantidad, reducir la cantidad de rehospitalizaciones. Entonces, para el punto de la clínica, tenemos unos criterios que son ampliamente conocidos. ¿Se acuerdan cuáles son los criterios de falla cardíaca? Los criterios empieza con FRAM, ¿se acuerda? Está escribiendo en el chat. Framingham, muy bien. Entonces, tenemos los criterios de Framingham y esa línea que sigue apareciendo. Y sigue apareciendo. Ok, vamos a tener criterios tanto mayores como criterios menores. Entre los criterios mayores que vamos a tener la famosa disnea paroxística nocturna, que es esa disnea que aparece de un momento a otro, que despierta al paciente. Entonces, al paciente le vamos a preguntar, ¿usted se despierta con sensación de falta de aire? Luego también un criterio mayor es el edema agudo de pulmón. Otro criterio son los crepitantes. Sigue apareciendo esa línea. Los crepitantes. ¿Sí? Crepitantes en pulmones. También tenemos la ingurgitación venosa yugular, el aumento de la presión venosa. Luego tenemos el reflujo hepatoyugular. El tercer ruido, que es el signo más frecuente en estos pacientes y el síntoma más frecuente es la disnea, y la cardiomegalia. Como criterios mayores. Como criterios menores vamos a tener la disnea. Entonces, por mayor, disnea paroxística nocturna. Menor, disnea sola. Luego, el edema. También son criterios menores. La tos nocturna. Tos nocturna. Luego también tenemos el derrame pleural. El derrame pleural. Luego la hepatomegalia. Hepatomegalia. Y esa línea está que no nos deja, pero no nos va a detener. La hepatomegalia. También la taquicardia. Los pacientes van a ver con falla cardíaca que son taquicárdicos.
Esos son los criterios menores de Framingham. Entonces eso nos permite evaluar al paciente clínicamente. Pero como les dije, ¿esto en qué se resume? En signos de congestión sistémica y pulmonar. En eso se resume. Y tenemos un paciente que tiene esto y aparte tiene una alteración estructural funcional, no hay otra, es falla cardíaca. Entonces, ¿cómo es que se hace el diagnóstico de esos pacientes? Primero, clínica. Sí, hay que hacer una buena anamnesis. Primero la clínica. Luego a esos pacientes se le puede pedir laboratorios. ¿Y cuál sería el marcador que nos puede servir en este caso? Laboratorios. ¿Qué mencionamos? ¿Cuál es el marcador que nos sirve? ¿Qué examen laboratorio le pediría a estos pacientes para decir ya, si es falla cardíaca? ¿Qué les pedimos? Las proteínas natriúticas, muy bien. Proteínas natriúticos. Sí, que no es usual. No es usual. Si ya tienes un paciente que tiene clínica, tiene una lesión estructural o funcional cardíaca, asumes que falla cardíaca. Usualmente no se pide para diagnóstico, pero sí brinda pronóstico. Y luego de esto, la famosa ecocardio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos importa la ecocardiografía en esos pacientes? La ecocardio. ¿Por qué nos importa? Porque tenemos que determinar la fracción de eyección, ¿sí? Para poder clasificar el paciente, porque de acuerdo a la fracción de eyección va a ser el manejo. Entonces, el tratamiento, la mayor cantidad de trials, de estudios aleatorizados o randomizados, a doble ciego, que comparan los fármacos, se han hecho para pacientes con fracción de eyección reducida. ¿Y reducida es menor de cuánto de fracción de eyección? Menos de cuánto decimos FEBI reducida, fracción de eyección reducida. ¿Menos de cuánto? Muy bien, menos de 40. Entonces acá vamos a poner FEBI menos de 40. ¿Y se acuerdan de cuál es el nombre de los cuatro fantásticos de la falla cardíaca? Que reducen mortalidad y reducen rehospitalizaciones. Por ejemplo, idiotrópicos, YECAS, beta-blocs, diuréticos. ¿Qué dicen? Están por ahí, están por ahí. Unos son los YECAS o ARA2, ¿no? Que dijimos que son los que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los YECAS o los ARA2. ¿Qué ejemplos de YECAS o ARA2 conocen? ¿Qué ejemplos de YECA o ARA2 conocen? Por ahí nos dice enalapril, captopril. De YECAS, captopril. Usualmente en el sistema de salud peruano, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos captopril y enalapril, ¿sí? Es lo que más tenemos en el sistema de salud peruano. Y con respecto a los arados, tenemos valsartán, irbesartán, ¿y qué más tenemos? Irbesartán, valsartán y losartán, ¿no? Que son los fármacos que también se utiliza para qué patología. Para hipertensión arterial. Perfecto.
Entonces, pues, en los pacientes utilizamos los famosos YECAs o varados. También dentro de estos cuatro fantásticos vamos a utilizar los beta bloqueantes, beta block. Entre los beta bloqueantes tenemos el carvedilol, tenemos el bisoprolol, metoprolol, propanolol, que se utiliza en estos pacientes. También vamos a tener los antagonistas de los mineralocorticoides. Y en Perú solamente tenemos uno. ¿Cómo se llama el antagonista de mineralocorticoides que tenemos en Perú? De mineralocorticoides. Es la espironolactona. Sí, acá le vamos a poner ahí su nombre. Espironolactona. Espironolactona. Luego, otro fármaco que tenemos son los inhibidores de la CGLT2. ¿En qué patología se utilizan estos fármacos? Son relativamente nuevos. En diabetes mellitus, perfecto. Que son los fármacos que se han añadido. Entonces tenemos YECA, beta-bloqueantes, antagonistas de mineralocorticoides y los inhibidores de la CGLT2. Y otro fármaco que se utiliza, que son los diuréticos. Tenemos la famosa furosemida, que es lo que más se utiliza, que es un diurético de ASA, que puede ser diurético de ASA. Ahí están los inhibidores con la acetazolamida. En esos casos son los inhibidores de ASA. Sí, estos acetazolamida usualmente se puede asociar con el paciente que presenta falla cardíaca agudamente descompensada. Entonces tenemos los fármacos que reducen la mortalidad, que son estos cuatro. Que dijimos reducen mortalidad y reducen hospitalización. Entonces, vamos a hacerles a estos pacientes, como está acá la flecha, vamos a hacerle seguimiento. Durante el seguimiento, ¿qué podemos observar? Que el paciente siga con fracción de eyección menor o igual al 40%, lo cual quiere decir que tiene una falla cardíaca persistentemente con fiebre reducida, o que el paciente mejore la fracción de eyección a más del 40%, que dijimos que es una fiebre recuperada. Entonces, si el paciente persiste con una fracción de eyección menos del 40%, se sugiere que los controles deben ser cada 3 meses, si el paciente está estable. Si el paciente todavía está inestable, se puede hacer controles mucho más seguidos, a través idealmente de un tópico de falla cardíaca. Entonces, el paciente sigue persistiendo con una fracción de eyección menos del 40% y tiene una clase funcional NIHA 3 o 4, y es de raza negra. Allí vamos a añadir un fármaco que sería de segunda línea. ¿Saben cuál es? El fármaco que se les da a pacientes de raza negra que persisten con una clase funcional NIHA 3 a 4 y con una fracción de eyección reducida. ¿Saben cuál es? La hidralazina. Aquí juega un papel la hidralazina. Con nitratos. Luego podemos tener pacientes que tienen una clase funcional que va a tener una clase funcional 1 a 3, con una fracción menor o igual a 35%, pero que tenga mayor a 1 año de supervivencia. En estos pacientes que persisten con fracción de eyección reducida y tienen una hija de 1 a 3 y tienen menos del 35%, lo cual es severamente reducida, lo que se va a pensar es en un DAI. ¿Y saben qué es el DAI? Es un desfibrilador que se implanta. Sí, es un desfibrilador que se implanta en el tejido subcutáneo, que tiene los mismos cables que tiene un marcapaso,
dentro del corazón. Entonces, se le pone a estos pacientes para prevenir que no tengan algún tipo de, bueno, que no tengan parada cardiorrespiratoria debido a una taquiardia ventricular. Por eso se le coloca el DAI. Para que cuando el DAI detecta una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, va a recibir el paciente desfibrilación y así reducir su mortalidad. En cambio, si el paciente tiene NIHA, tiene NIHA 2 a 3 o ambulatorio, tiene incluso NIHA 4, tiene FEBI menor de 35% y tiene un bloqueo de rama izquierda mayor a 50 milisegundos, en estos pacientes lo que se va a plantear es la terapia de resincronización. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un cable tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo. Es lo que se les ofrece a esos pacientes. ¿Y por qué todo está de color verde? Porque en las guías hay diferentes niveles de evidencia. Entonces, lo que es de color verde tiene un nivel de evidencia 1A. Es por eso que está de este color. Y luego de esto, que ya has agregado, que sería fármacos de segunda línea, lo que se va a evaluar, se va a seguir evaluando en el tiempo cómo va la fracción de eyección de sus pacientes. Y puede ser sean refractarios, que sean falla cardíaca refractaria, o que los síntomas mejoren. Entonces, si es refractaria, ¿qué opciones tenemos con estos pacientes? Uno que les decía es el trasplante cardíaco, pero para el trasplante cardíaco tiene que tener muchas consideraciones. No todos los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, que con el tiempo no responden a medicación manera trasplante cardíaco. Sí tiene que tener muchas condiciones. Entre esas, tiene que tener el no ser mayor de 65 años. Entonces ya tiene 66, ya probablemente no entre su lista de trasplante, lo cual es muy importante. Luego también se plantea el manejo paliativo, lo cual en Perú todavía no se hace demasiado. Sí, pero poco a poco ya cada vez hay más médicos que hacen manejo paliativo y que ya se dan cuenta que no hay más que hacer. Entonces hay que ofrecerle al paciente calidad de vida y reducir las molestias que tiene, que sobre todo a causa de la disnea. La disnea, la congestión recurrente que tiene. O también otra opción es el soporte mecánico. Donde hay diferentes tipos, pero en Perú básicamente hay ECMO, Sentrimac, balón de contrapulsación, pero usualmente este soporte mecánico se utiliza como puente a trasplante, ¿no? El paciente está refractario, se encuentra ya fue carga una descompensada que no responde, ingresan a soporte mecánico ventricular y estos pacientes luego van a ir a trasplante, ¿no? Usualmente se usa como puente a trasplante. Pero en cambio, si el paciente ya con esa medicación mejora, o sea, que la FEBI mejora y que mejora también su clase funcional, lo que se va a seguir haciendo es precisamente este seguimiento a lo largo del tiempo, en el cual vamos a intentar aumentar la cantidad de los fármacos que se dieron anteriormente. Esto con respecto a la fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y qué es lo que pasa con la fracción de eyección que dijimos que es ligeramente reducida, levemente reducida? El paciente que tiene fracción de eyección preservada. Si bien es cierto, poco a poco cada vez hay más estudios de qué cosa debe dárseles a esos pacientes, pero el manejo de esos pacientes se basa básicamente en dar diuréticos e inhibidores de la CGL2, que ya están demostrando que también son útiles en los pacientes que tienen fracción de eyección levemente reducida y pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Entonces, es lo único demostrado hasta ahora. Nosotros en fracción de eyección preservada o levemente reducida, o sea, no se usa espironolactón, no se usa bloqueante, no se utiliza IECAS, porque no han demostrado que sean efectivos en este tipo de población. Entonces, pero cada vez estamos dando más estudios
porque hay mucho interés en el mejorar la farmacología de estos pacientes. Y aquí, que me faltaba algo, no solamente YECAS o ARA2, también tenemos los famosos ARNIs. Habíamos dicho el angelito de la fisiopatología, que son los péptidos natriuréticos, precisamente los ARNIs, el que tenemos en Perú es el sacubitril/valsartán, que es lo que va a hacer es inhibir bueno, inhibir la neprilisina, que es la enzima que degrada a los péptidos natriuréticos. Entonces la idea es mantenerlos más tiempo en sangre para favorecer la natriuresis, para favorecer la vasodilatación. Entonces inhibimos esta enzima a través de sacubitril, que se asocia en este fármaco a sacubitril/valsartán, para poder favorecer el efecto de las cardiolatinas o péptidos natriuréticos, que es otro nombre, y así poder tener este efecto protector del corazón. Entonces, como mensaje final, porque hemos visto todo, hemos visto la definición, hemos visto la fitopatología, la etiología, los desencadenantes, hemos visto cuáles son los fármacos que se utilizan, que son importantes porque reducen la mortalidad y la cantidad de hospitalizaciones, porque cada hospitalización de un paciente con falla cardíaca empeora el pronóstico. Está demostrado que empeora el pronóstico. Imagínense ustedes a tener falla cardíaca y estar cada un tiempo yendo al hospital porque te congestionas, no puedes respirar, estás unos días, te infectas, tienes un momento hospitalario, te quedas una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero sales a tu casa y regresas al mes otra vez, hospitalizarse totalmente disminuye la calidad de vida el tener hospitalizaciones. Y esto sucede con el paciente con falla cardíaca. Por muchos motivos. Uno, por los que les explicaba, que no hay mucha a veces adherencia a los fármacos. Se les puede dar hacer una receta hermosa, o lo último de la evidencia, pero el paciente no lo va a tomar. Entonces, muy probablemente no tengamos el efecto que queremos. Se lo va a tomar en las horas que se le indica, no lo va a tomar en las dosis que se le indica. Unos pacientes incluso se autodosifican, ¿no? Los fármacos. No, me cae mal tomar una tableta entera, me tomo media tableta, ¿no? Y a veces no lo comunican a su médico. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de la falla cardíaca, del manejo de falla cardíaca? Es que como médicos, lo importante aquí es evitarla, ¿sí? Evitarla. Un paciente que ya tiene falla cardíaca definitivamente tiene una reducción de la calidad de vida. No duden, va a tener una reducción de la calidad de vida, independientemente de la cantidad de fármacos que le demos. Puede ser que la reducción de la calidad de vida sea peor, o sea menor, eso sí podemos mejorarlo, pero va a tener reducción de la calidad de vida. Definitivamente la vida de un paciente con falla cardíaca va a cambiar completamente. Y la falla cardíaca cada vez está incrementando en incidencia. ¿Por qué creen que está aumentando en incidencia? Para ver si aún están despiertos. ¿Por qué creen que la falla cardíaca sigue incrementándose en incidencia? ¿Por qué? Porque uno, porque está aumentando la cantidad de pacientes que tienen cardiomiopatía isquémica. O sea, que tienen infarto miocardio o que tienen síndrome coronario crónico. ¿Por qué? Por los malos estilos de vida. Incluso si les pregunto hoy día qué cenaron, a ver, seamos sinceros y digamos qué hemos cenado hoy día. Para ver más o menos cuáles son nuestros estilos de vida. ¿Qué cenaron hoy día? Puedes escribirlo en el chat. Mientras voy tomando agüita. No, tienen miedo de decir que cenaron. ¿Qué cenaron? ¿Qué cenaron? No cenaron todavía, pues sí, no cenaron todavía. Arroz chaufa, sopita de pollo, frutita con agua, pollo a la grasa, no yogur, pero un pan. Es más fácil, ¿qué es lo más fácil, no? Coges tu celular y llamas tu delivery. Lo más fácil es pollo a la grasa. Pues en Perú un pollo a la grasa sale más barato que comer una ensalada. Bueno, si la pides, ¿no? Porque si la haces, te va a salir más barato. Entonces, los malos estilos de vida están condicionando la primera causa de mortalidad, la primera causa de falla cardíaca, que es la cardiopatía isquémica, que cada vez está incrementando más. Hay más resistencia también se está aumentando porque hay mayor esperanza de vida, ¿no? Mientras más adulto mayor, más probabilidad que tengas falla cardíaca. Pues también la aterosclerosis es un proceso que se produce incluso desde que somos niños, ¿sabes? No crean que solamente vamos a tenerlo cuando tengamos 50, 60 años. Desde que somos niños ya se empieza a producir la aterosclerosis, así que es importante cuidar a la infancia.
no solamente cuidarnos cuando seamos mayores. No, desde los 50 me cuido, ¿no? O como mujer, si protegida por los estrógenos, me voy a cuidar entre los 50, ¿no? Entonces, desde siempre, desde que tengamos uso, bueno, tengamos bien claro todo lo que puede producir hasta que ya empezamos a cuidarnos a nosotros mismos, porque los médicos somos los que peor nos cuidamos. Entonces, aquí va el tema, ¿no? Ustedes, como médicos o personal de salud, lo que tienen que hacer es evitar la falla cardíaca a través del manejo de los estilos de vida. La cardiopatía isquémica se asocia a tabaco y la mayoría de personas que fuman, lo primero que creen que les va a pasar es cáncer de pulmón, pero tienen mucho más riesgo de tener enfermedad, de tener cardiopatía isquémica, de tener un infarto, a tener cáncer de pulmón. Entonces, un fumador es más probable que tenga un infarto a que tenga cáncer de pulmón. Sí, la diabetes, que en el Perú mucha gente no sabe ni siquiera que tiene diabetes. Y si lo sabe, no la maneja bien, o no sabe cómo hacerlo, o no tiene el acceso al sistema de salud. La hipertensión arterial, que el manejo es muy diferente de médico a médico, tal vez porque no le damos mucho interés a la prevención. La dislipidemia es otro tema también, que a veces solamente manejamos con fármacos, pero no se hace un adecuado cambio de los estilos de vida del paciente, ¿no? En cuestión de ejercicios, en cuestión de la dieta, no se hacen cambios adecuados que pueden reducir realmente la dislipidemia, el sedentarismo, la obesidad, que cada vez hay más, incluso ahora desde pequeños. Cada vez se está viendo infartos en gente más joven. En el INCOR hemos llegado a tener pacientes de 27 años con infarto. Entonces, pasa, y hay que empezar a cuidarse y empezar a cuidar a nuestra población. Entonces, ese sería el mensaje final con respecto a este tema de falla cardíaca. Espero que haya sido claro, si bien es cierto, nos ha fallado el PENSI, pero creo que al final se ha reivindicado y nos puede ayudar a poder finalizar con esta ponencia. Como les digo, o sea, hemos tocado los temas puntuales, lo que viene al examen, porque podríamos hablar de la guía y ampliar mucho más, pero la idea es que seamos puntuales en lo que debe saber un egresado de medicina y en lo que les puede servir si es que aún le falta dar el NAM o el examen de internado que esperemos que haya en salud este año, a finales de año o a inicio del siguiente, y el examen de residente médico. Y también es un tema súper prioritario, como les mencionaba anteriormente, del MIR y también de los STEPS de Estados Unidos. Así que vamos a tocar lo más puntual. Igualmente, si tienen alguna duda, estoy disponible para poder responder. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Gracias, la explicación ha sido muy clara, muy nutritiva para nosotros. El aporte es muy valioso para nuestra formación médica. Asimismo, agradecemos la predisposición para que pueda responder algunas preguntas en caso de que hubieran. Chicos, les invito a que si tienen alguna duda, pueden dejar sus preguntas en el chat. Precisamente la empalifosina y la dapalifosina son inhibidores de los SGLT2, que son fármacos que sí deberían utilizarse desde el inicio. Si bien es cierto, aún no existen muchos estudios que indiquen cómo se deben ir agregando los fármacos, pero lo que sí se ha demostrado es que podemos iniciar estos 4 fármacos de los cuales hemos hablado a dosis bajas, de acuerdo a lo que tolere el paciente. Entonces, lo ideal es iniciar los 4 fármacos en los pacientes que tienen fracción de eyección reducida. Como le decía, titulando la cantidad de dosis que vaya utilizando, ¿no? Pero lo importante es que sepamos que estos 4 fármacos se pueden iniciar. A veces uno inicia primero los yecas o algún ARA2 y luego va agregando un metabloqueante, un espironolactona y luego al final los inhibidores escritos, pero se puede utilizar desde el inicio. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. En un paciente con un FEBI de 12% con fibrilación auricular, ¿debe usarse bomba de infusión con triuna o trasplante cardíaco? Bueno, de todas maneras, hay que saber el contexto, es diferente cada paciente que tiene falla cardíaca. Es importante saber la etiología. Sí, puede ser un paciente que sea posinfarto, puede ser un paciente que tenga una valvulopatía. Entonces, lo primero que se debe hacer antes de titular la terapia de falla es precisamente saber la etiología. Entonces, si tu etiología es
porque ha tenido un infarto, hay que revascularizar primero al paciente, si es por angioplastía o si es por cirugía. A un paciente si tiene una valvulopatía hay que ver si se puede solucionar la valvulopatía, porque hay valvulopatías que no son corregibles, o si tiene una cardiopatía congénita y se puede operar, tiene criterios quirúrgicos o criterios de manejo percutáneo, se hace el manejo previamente, y con eso también se espera que mejore la fracción de eyección, y se inicia la terapia de falla cardíaca si es que la fracción ha quedado reducida. Si un paciente tiene fibrilación auricular, o sea, los cuatro fármacos igual van a ir más aún el beta bloqueante, porque con la fibrilación auricular lo que queremos es controlar la frecuencia cardíaca y se tiene que ver si el paciente, bueno, por la fracción de eyección tiene criterios de ablación incluso, ¿no? Entonces puede ser una ablación percutánea que lo hacen los electrofisiólogos, que en Perú hay pocos electrofisiólogos también para poder aclarar. O sea, cardiología es una especialidad muy amplia que tiene mucho para seguir creciendo en el país y para seguir trayendo subespecialistas. ¿No? Porque en cardiología hace procedimientos como electrofisiología, que son los que hacen ablaciones de arritmias. Entonces, por la fracción de eyección reducida tiene indicación incluso de ablación. Pues si es que, y si tiene criterios de éxito de ablación, se hace la ablación. Si el paciente está congestionado a causa de la fibrilación auricular, definitivamente va a necesitar diuréticos, y los diuréticos se va manejando de acuerdo a la respuesta diurética, ¿sí? De acuerdo a la respuesta en la diuresis, que puede iniciar en bolos, luego puede tener infusión continua, pero no es que fibrilación auricular, fiebre reducida, vamos diferente a infusión continua, no, a infusión continua, no necesariamente, sino tener en cuenta estos criterios, ¿no? Si es porque la fiebre reducida tiene criterio de tener ablación, ver la posibilidad, ¿se puede o no se puede? Se hace la ablación y con eso se espera también que mejore la fracción de eyección, porque hay pacientes que tienen falla cardíaca por taquiarritmia. Se soluciona la arritmia y mejora la fracción de eyección. Entonces son varios criterios que hay que tener en cuenta. O sea, no es tan sencillo como parece en la pregunta. O sea, que algunas otras cosas más. Espero poder haber resuelto tu pregunta. Y si ya es un paciente que no se puede corregir nada, no puede corregir la fibrilación auricular, no tiene criterios de éxito para la ablación, es un paciente que no tiene hipertensión pulmonar severa, tiene una adecuada edad, solamente menores de 65 años, y tiene criterios para poder ser trasplantado, y no hay otra opción, sabemos, y hemos visto que no ha respondido a todo esto. Le hemos dado ya terapia de falla, le hemos dado terapia de segunda línea, y sigue persistiendo con un adecuado, con mucha sintomatología y rehospitalizaciones. Incluso ya se puede plantear el trasplante cardíaco. Luego tenemos otra pregunta, que dice, ¿cómo se sabe que una falla cardíaca tendrá un pronóstico desfavorable? Bueno, en general la falla cardíaca no es una patología que tenga un pronóstico favorable. Si dice que un paciente tiene un infarto de miocardio o tiene una valvulopatía y a pesar de eso ha quedado con falla cardíaca con fiebre reducida, el pronóstico es ya, no voy a decir que es reservado, que es malo, pero que sí no va a ser el más esperado, ¿no? El paciente va a ir empeorando en el tiempo, por lo cual les he recalcado mucho que lo importante es la prevención, y si un paciente tiene una valvulopatía, la referencia oportuna, ¿no? Porque mientras más esperemos para hacer una referencia por una valvulopatía, escuchamos un soplo, digamos, en nuestros serums, entonces tenemos que hacer la referencia a cardiología lo antes posible para ver si el paciente se puede corregir, porque mientras más tiempo pasa, el paciente va desarrollando hipertensión pulmonar, va haciendo dilatación de cavidades, y eso va a producir la falla cardíaca. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y existen varios scores para poder determinar el pronóstico del paciente. Pero lo importante es empezar la titulación de la terapia e ir evaluándolo en el tiempo. Pues no de frente, pues sería este paciente mal pronóstico. Excepto algunas condiciones muy específicas, por ejemplo, de algún tipo de miocardiopatía. Luego dice la espironolactona. Si es fracción de eyección más de 35 tiene los mismos efectos porque decía que actuaba con fiebre menos de 35. No, en menos de 40 se debe iniciar espironolactona. Menos de 35 es fracción de eyección severamente reducida y también se sigue dando espironolactona. Menos de 40 damos espironolactona. Más de 40, entre 40 y 50 y más de 50, los fármacos que han demostrado reducir hospitalizaciones y mortalidad son los inhibidores de acicleto 2. Porque los demás no utilizas en esos pacientes.
ARNIs, YECAS, beta-blocs, y espero no utilizarse en sus pacientes. Muchas gracias, doctora. Así cerramos la ronda de preguntas. Muchas gracias por la explicación y por la excelente respuestas a cada una de las preguntas. A los participantes se le agradece quedarse hasta esta hora. Asimismo, voy a pasar un pase de lista para que se puedan registrar, ya que tenemos